Mi tío es trailero, aquí y en los Estados Unidos, y nos ha contado que en la carretera de La Rumorosa le tocó ver cómo un sujeto muy alto, así como de 2,5 metros y muy blanco como albino, lo persiguió corriendo a la misma velocidad que iba él en su tráiler. Incluso se le llegó a poner a la par de su ventana, y este brincaba y le tocaba el vidrio para que mi tío lo viera por la ventana, y cuando lo hacía, esa persona solo se reía. Mi papá ha sido trailero cerca de 30 años en su vida, recorrió todo México y siempre decía que cuando le tocaba cruzar desiertos lo hacía bien agarrado al volante y con un rosario en la mano, pues siempre le pasaban cosas inexplicables. Después de un tiempo de ver tan seguido ánimas al lado de la carretera y cosas así, se le hizo de lo más normal del mundo, pero él nos cuenta que lo que más le daba miedo eran las luces en el cielo. Había veces que enormes bolas de fuego se le ponían a la par de su ventana siguiéndolo. Después de unos 3 minutos, desaparecían o se iban hacia otro lado, hacia el cielo o hacia los cerros, o que las luces grandes se ponían enfrente, en medio del camino, y cuando las cruzabas, sin importar que las arrollaras, desaparecían, haciendo que perdieras el control. Una vez se nos quedó el carro en la carretera, se apagó, en la carretera que te saca al aeropuerto de Guadalajara, y pues pusimos las luces de seguridad, y mejor esperamos a que alguien nos echara la mano. Nadie pasaba, y estaba bien muerta la carretera. Pasó un buen tiempo hasta que vimos así de frente de nosotros, del lado de la carretera, que se cruzaba en filita como unas 6 personas chiquitas, no mayores a medio metro. Los vimos mi papá, mi mamá, yo y un primo de 13 años. Creo que eran, bueno, como seres esos mentados elfos, que si no te metes con ellos, ellos no se meten contigo. Cuando estaba chavo, tendría unos 20 años, cuando fui a la Ciudad de México para hacer los trámites para entrar a la UNAM, y tomé un camión desde Guadalajara que llegaba primero a Puebla y luego a la Ciudad de México. Estaba esperando en la central de camiones cuando vi un señor con toda la pinta, ropa y olor de indigente caminando entre los pasillos. Pensé que se había metido y no tardarían en sacarlo, pero después lo olvidé por completo. Y yo, pues me subí al camión, que era de esos de lujo de 2 pisos. Yo ya estaba arriba, en la parte de atrás, y estaba dispuesto a dormir cuando veo que el indigente estaba arriba con nosotros. No me cabía en la cabeza cómo las demás personas no se asustaban por su aspecto y olor, como si fuera invisible para ellos. La verdad me costó mucho trabajo dormir, porque no me daba muy buena pinta. Estaba escuchando música en el celular, pero mirando de reojo, y era como las 2 de la mañana y me paré para ir al baño, y al regresar veo que estaba el indigente ahora en los asientos paralelos al mío. Al llegar fingí guardar mi chamarra para ver si mi maleta siguiera en los cajones de arriba. En más de una ocasión pensé en pararme y decirle al chofer y a su asistente que había un indigente arriba y que olía muy feo, pero no entendía por qué las demás personas estaban ahí como si nada. Ahora sí, no me pude dormir y le estaba vigilando, pero él solo estaba sentado, mirando la ventana. Fue cuando me entró la duda y pensé que capaz yo estaba exagerando. Intenté dormir, pero la verdad es que no podía. Eran ya como las 5 de la mañana cuando llegamos a Puebla, y allí hicimos una escala, y subieron más gente, y de hecho unos cuantos se sentaron cerca de él, y nadie decía nada. Y yo sentía que me estaba volviendo loco. Ya a las 6 de la mañana, mi mamá estaba despierta en Guadalajara, y yo le marqué para contarle. Mi mamá es muy religiosa y me dijo algo que me dejó frío. Me dijo que a lo mejor era un alma en pena que quería llegar a su destino. Si a los demás no les molesta y a ti no te hace nada, ¿por qué dejas que te afecte? Al contrario, que le preguntara si estaba bien o que si necesitaba algo. Ya con eso, mi mamá me dejó peor que como yo estaba. Llegamos por fin a la Ciudad de México y veo que todos se levantan y sacan sus maletas. Yo seguí vigilándolo hasta que se paró y se dirige hacia mí y me da las gracias. Yo, congelado, solo le dije que de nada y lo vi bajar y que se va. Yo quedé muy asustado, tanto que me quedé congelado y no pude bajarme. Fue hasta que el chofer revisó la unidad y me vio casi catatónico en mi asiento por la parte de atrás. Una enfermera de la central de camiones me estabilizó y pues yo conté lo que vi. Ya estando mejor le hablé a mis primos que viven allí y fueron por mí y les conté todo lo ocurrido. Dicen mis tíos que a lo mejor fue una prueba para que el alma cumpliera su cometido y por eso al final me agradeció. Quizás lo logró, no lo sé, pero siempre pienso, ¿qué habría pasado si en medio del camino le reclamaba y le decía que se bajara? Un día eran como las 2 de la tarde cuando, al salir de trabajar, estaba esperando el camión urbano para irme a mi casa. Siempre tomaba el camión a la misma hora y por lo general veía casi siempre a las mismas personas. Pasó mi ruta y le pedí la parada, pero solo me subí yo, lo cual se me hizo raro, porque había más personas que yo sabía que tomaban el mismo camión. Ya cansado por el trabajo, no puse mucha atención a eso. Pago con mi tarjeta y volteo con el chofer para que me dé mi boleto, y este me lo da. Pero no le pude ver la cara.
Camino por el pasillo y busco el mejor asiento para sentarme. Y levanto un poco la mirada y veo que hay muy poca gente, a lo mucho unas 7 personas. Pero a nadie se les veía la cara. Traté de no pensar en eso y saqué el celular para escuchar música y dormirme un rato, porque eran al menos como casi 50 minutos de camino, pero no podía, ya estaba asustado y no coordinaba muy bien mis dedos. Llegamos a la próxima parada y veo que se van a subir personas. Son personas igual, sin rostro, vestidos como cualquier persona que ves en el camión. Se subieron un hombre y una mujer con 2 niños pequeños. No sé de dónde saqué valor y me paré de golpe, con la mirada bien abajo, y llegué a la puerta para pedir la parada, pero con desesperación gritando: ¡bajan, bajan! Levanté un poco la mirada y todos dirigen su cabeza como si me miraran. Pero ¿con qué ojos me veían si no tenía nada? El chofer se quedó parado y en los segundos que fueron los más eternos de mi vida, abrió la puerta. Yo bajé corriendo como loco y corrí, yo creo, como 20 minutos hasta que me paró una patrulla, porque me detuve cruzando la calle y la avenida como si estuviera loco. Y la verdad que tuve suerte de que no me atropellaran. Ya calmado, intentando hablar, les conté exactamente lo que viví, y algo muy extraño fue que los policías no se burlaron, ni hacían preguntas incrédulas. De hecho, uno de los oficiales, en voz muy baja, le dijo al otro que ya éramos 3 personas en este mes que le decíamos lo mismo. No sé qué fue lo que vi, pero les aseguro que no fue el cansancio lo que me hizo ver eso. Además, que los policías hayan dicho que ya otras personas lo habían vivido, me hace pensar que hay algo grande atrás de todo esto. Hace 5 años me tocó vivir una situación de la cual aún no me recupero del todo. Solía llevar a mi señora madre a un encuentro religioso que hacen en el pueblo donde ella creció, a las orillas de Zacatecas. Cuando íbamos rumbo a su pueblo por la carretera, mi madre dormía en los asientos de atrás por su comodidad. En ese viaje, alrededor de las 3 de la mañana, íbamos con buen tiempo por la carretera. Yo iba regulando la velocidad, ya que suelen cruzarse animales en un tramo que era puro pastizal, y a lo lejos vi caminando una persona no muy alta del lado de una zanja. Me puse alerta, pues de este lado de Zacatecas hay muchos problemas con el narcotráfico, y pensé que sería un 4 de ellos para pararme y quizás asaltarme. No lo sé. Le pisé un poco más al acelerador del camión y al pasar al lado de la persona, de reojo veo que es una persona muy delgada. Estaba como desnuda, pero tenía un hocico como de perro. La cara era de humano, así como de mujer, pero tenía una boca larga y estaba tapada con una sábana muy mugrosa. Yo sentí que la sangre me empezó a fluir, estaba muerto de miedo y le pisé bien fuerte a la camioneta hasta el fondo. Y al pasar al lado de la persona, de reojo veo que era una persona muy delgada y estaba como desnuda, pero tenía un hocico como de perro. La cara era de humano, así como de mujer, pero con la boca larga, y estaba tapada con una sábana ya mugrosa. Yo sentía que la sangre me dejó de fluir, estaba muerto de miedo y le pisé fuerte la camioneta hasta el fondo. Así estuve unos minutos hasta que mi madre se despertó y me empezó a gritar que me fuera más despacio, pero yo no reaccionaba. Yo estaba todo asustado, pensaba que la cosa esa me había visto y me perseguía. Mi madre empezó a jalarme la camisa y llorando me preguntaba que qué me pasaba, pero yo no reaccionaba. Estaba mirando de frente, manejando a tope. Fue hasta que ella me empezó a apretar el hombro y llorando empezó a rezar, y poco a poco me calmé, y así estuvimos hasta llegar a la entrada del pueblo. Al llegar yo tenía la sudadera empapada de sudor, lágrimas, y encima de todo hasta me había orinado. Mi madre, a pesar de estar asustada, incluso más que yo, siempre ha sido muy movida y rápido bajó de la camioneta y se fue, y en 5 minutos ya estaba con el padre del pueblo, con mis tíos y unos primos. Me quise bajar de la camioneta, pero no podía. Yo tenía las manos bien agarradas del volante. Me calmaron hasta que medio pude reaccionar, y al bajar ahora sí de la camioneta me desmayé. Yo no me acuerdo de mucho de ese momento. Mi madre cuenta que mi tío me tuvo que bañar, ya que estaba todo atónito, y que decía cosas como que no hay que voltear, no hay que voltear, nos persigue el perro, no hay que voltear, pero con la boca bien trabada. Me tuvieron que sedar ya que me estaban saliendo moretones de tan tenso que estaba, y mi tío me trajo a mi casa a los 3 días. Estuve cerca de 6 días a solo tomar agua y algo de comer, poco a poco, lo cual me puso súper enfermo, pero gracias a Dios seguimos aquí. Gracias a Dios tengo familia en Estados Unidos y me apoyaron económicamente para que me hiciera cualquier estudio que fuera necesario, ya sea de la cabeza o pagar un psicólogo. Por fortuna aquí estamos, gracias a Dios y a mi mamá, que si no fuera por ella me hubiera matado en una curva. Mi papá, cuando trabajaba de transportista, nos contó que una ocasión le pasó algo tan inverosímil que todos los hijos solo pudimos decirle que lo más lógico es que viajó por el tiempo. Les cuento.
Él ha estado manejando carga pesada toda su vida y una ocasión llevaba un doble semirremolque. Cuando ya estaba en la carretera a la altura de Chihuahua alrededor de las 3 de la tarde, de repente dice que todo se puso negro, como si alguien le hubiera apagado al mundo entero, y nos decía que todo era tan negro que él solo veía que avanzaba en la nada, como si flotara, pero sentía las vibraciones del tráiler. Eso fue alrededor de unos 5 segundos. Cuando todo regresó a la normalidad, rápido tomó su radio y tiró alerta en su banda de comunicación, pero ni siquiera agarraba estática, y allí fue que mi padre pensó que esto ya no estaba bien. Pero decidió mejor seguir la ruta y mantener buen tiempo. Pasó una hora cuando sintió que algo estaba mal y se percató que el camino donde estaba pasando se veía como todo muy quieto. No había aire, no había ruido, no había visto ningún transporte de frente, lo cual es casi imposible, a lo que él nos afirma. Él lo explica como si todo a su alrededor fuera una pintura. Sentía que no avanzaba a pesar de que iba a buena velocidad y ya tenía unas horas manejando, cuando vio que su contador de kilómetros seguía igual que hace un par de horas. Eso ya lo asustó por completo, y por más que intentaba dar alerta por su radio, ninguna banda le daba señal. Su reloj de mano sí marcaba la hora, y ya eran alrededor de las 5 de la tarde, cuando dice que de pronto, al frente, ve como una oscuridad avanza hacia él. Mi papá dice que parar el tráiler que tenía era imposible. No le quedó otra que seguir y que pasara lo que tuviera que pasar. De nuevo, otra vez, todo se puso negro, pero esta vez fue casi instantáneo, como un parpadeo, y mi papá, ya asustado, bajó la velocidad y trató de manejar lo más lento posible para calmar sus nervios, que ya los tenía a flor de piel. Mi padre solo quería llegar a donde pararse, porque él sentía que si le caía la noche manejando, le iba a dar un infarto. Pero a los minutos dice que ve que a lo lejos hay un tráiler que viene de frente, y mi papá, como loco, le empezó a tirar señales, usar el claxon y las cornetas sonoras. Por fortuna, se paró. Mi papá le contó todo a su colega, pero se prestó a que pensara que mi padre venía bien drogado y medio le dijo que se calmara, que a 20 minutos estaba una cachimba y que llegara a descansar. Quien no sepa qué es una cachimba, son paraderos de transportistas donde puedes descansar y también comer, y pues digamos que echar una canita al aire. A mi papá le dio paz escuchar eso, pero cuando llegó se puso peor que como estaba, porque la cachimba a la que llegó era una que ya había pasado, hacía como 4 horas. Mi papá preguntó la hora y le dijeron que era la 1 de la tarde, entonces esto lo puso peor y le dio un ataque de pánico. Pero allí ya pudieron hablar a su base y decir que a uno de sus transportistas le había dado un preinfarto y apenas logró llegar por fortuna. Después de un rato llegó un relevo y la empresa de transportes se llevó a mi papá de allí a un hospital. Después de eso, a mi papá lo jubilaron y ya jamás volvió a subirse a un tráiler. Mi papá, a pesar de ser una persona de otra época que no le gusta la tecnología, no se niega a escuchar opciones de qué fue lo que le pasó, y en una ocasión vio un programa de History Channel sobre bucles en el tiempo, y recuerdo que dijo muy serio: yo creo que me metí en uno de esos y por eso me pasó lo que me pasó. Esto nos pasó cuando veníamos de comprar regalos del centro de la ciudad. Nosotros somos de un pequeño pueblo a las orillas de Puebla y camino a casa nos ganó la noche y nos tocó estar en la carretera ya de madrugada. La camioneta es ya un modelo muy viejo y por lo largo del viaje empezó con fallas hasta que se nos calentó de más y nos dejó parados. Fue cuando mi papá dijo que esperáramos un par de horas en la acotación. Eran como las 2 de la mañana cuando mi papá dijo que iba a dormir un rato, y yo, un poco incómodo, me bajé a estirar las piernas un rato, ya que teníamos mucho tiempo manejando. Estábamos en medio de la nada, y a los costados de la carretera solo había pastizales, y con la luna llena se veía todo muy clarito, y fue cuando vi que a lo lejos estaba un árbol. Era enorme y estaba en medio de la nada. Estaba más o menos a unos 100 metros. Se me hizo peculiar, ya que era lo único que se veía en los pastizales. Entré al carro y puse la radio y me recargué en la ventana para medio dormir. Me dormí alrededor de unos 5 minutos y cuando desperté, lo primero que vi es que el árbol estaba más cerca. Me despabilé un poco y puse atención. El árbol ya no estaba en el mismo lugar donde yo lo había visto al principio. La verdad, no me asusté, solo pensé que era de noche y que no había visto bien. Me acosté otro rato e igual unos 5 minutos después despierto y ya ahora sí que tenía motivo para asustarme. El árbol estaba más cerca, yo creo que a unos 25 metros de nosotros y en otro lugar.
La verdad, estaba muy asustado y quería despertar a mi papá para decirle, pero él es una persona de carácter muy fuerte y estaba cansado y no quería despertarlo porque si no se enojaría y menos quería despertarlo por algo que a lo mejor me estaba imaginando. Así que bajé de la camioneta y me pasé a los asientos de atrás y en solo ese movimiento que duró alrededor de 15 segundos, al voltear a ver al árbol, ya lo teníamos a unos 8 metros de nosotros. Ahora sí no me importó nada y cuando le iba a mover el hombro a mi papá para despertarlo, él solo tomó mi mano y me dijo, no haga ruido, yo también lo estoy viendo. Ese árbol no estaba allí y ya tiene un rato moviéndose. Eso, en lugar de calmarme, me asustó más. A mi papá jamás en la vida lo había visto asustado y mira que le hayan tocado vivir cosas espantosas. Y es por eso el carácter que tiene. Mi papá volteó a verme y me dice que no me preocupe, que no es la primera vez que le pasa eso y me dijo que seguramente debajo del árbol hay oro enterrado. Y es tanta la necesidad del oro de que se ha descubierto que hace ese tipo de cosas. Pero como las cosas fáciles de la vida siempre tienen problemas escondidos. Mi papá prendió las luces y alumbró el árbol, y en todo ese lapso que el árbol tenía las luces encima, no vimos que apareciera o que se moviera del lugar. Me contó que su abuelo le enseñó sobre buscar tesoros y que no siempre es un regalo encontrarlos. También me contó historias sobre cómo esposos, amigos, familia e incluso hasta pueblos entraron en la miseria por pelearse por el oro escondido. Mi papá intentó prender el carro y como nuevo, arrancó y nos fuimos de allí. Pasó el tiempo y como a los 2 años me fui a estudiar a la capital y cada que voy a visitar a mi familia paso por allí y en efecto, el árbol está otra vez solo y muy lejos de la carretera, en los pastizales. Y es inevitable pensar lo que dice mi papá. La maldad quiere ser descubierta y hace lo que sea por llamar la atención. Gracias por ver el video. Te recordamos que todas las semanas subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones y no olvides darle like y compartir, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de Pueblo Sombrío tiene para contarnos. Hasta la próxima.